Bueno, esta mañana quedamos en la confirmación sobre la generación Z, es la generación Laudato Si. Vamos a ver más evidencias de lo que pues, significa. Ya estuvimos estudiando las características morales de la generación Z y vamos a ver qué tiene que ver con la generación Laudato Si. Este artículo fue escrito en julio 25 del 2019. Habla de una reunión que se desarrolló en África. El titular es Cardenal da la bienvenida al surgimiento de la generación Laudato Si. Vemos que el mundo, la Iglesia Católica está hablando de esa generación que está apoyando a Laudato Si como haciendo la comparación que es una generación que está saliendo y pues es la correspondencia a la generación Z. Dice, estoy muy satisfecho por el surgimiento de la generación Laudato Si. Es un nombre tan apropiado ya que ustedes son la generación que será recordada por estar marcada por Laudato Si. Y lo más importante, ustedes son la generación que será recordada por ayudar a la iglesia a implementar Laudato Si. O sea que los jóvenes de la generación Z son los que van a ser usados para implementar lo que quieren de la agenda de Laudato Si, para que sea más profética. Entonces, dice a la parte final, dice, son parte de las generaciones futuras que pueden heredar un planeta severamente dañado si no se toman medidas claras. Entonces, hay 5 puntos extraídos de ese artículo que quiero resaltar para hacer una pregunta. Entonces, surgimiento de la generación son la generación que será recordada por estar marcada, es la que especialmente quiero que usemos para saber en dónde encontramos estos 5 puntos en la verdadera profecía bíblica, en dónde hemos escuchado hablar de la marca de la, y dónde está la marca de la bestia, en qué capítulo, Apocalipsis 14 y 13, muy bien, 13 y 14. Entonces vamos a mirar, esta es la encíclica Laudato Si, la página oficial del Vaticano, se llama Carta Encíclica Laudato Si, el Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Acordémonos que los papas, así como los emperadores, emitían y los reyes emitían edictos reales, ¿se acuerdan? Y que mostrábamos la portada del New York Times, dice el nuevo imperio romano, y esta mañana la chica del, del museo mostró el grial ese que tienen ellos. Eso es lo que tiene el Papa Francisco en esa portada, que es el sol. Sí, no, que está él cubierto con un manto y con la copa esa levantada, con ese grial levantado. Dice sobre el cuidado de la casa común. En la encíclica Laudato Si, el numeral 237 habla específicamente de lo que es el domingo. Ya nosotros la semana pasada lo vamos a repasar ahorita, pero sabemos qué es el domingo en la profecía con relación a lo que es el sábado o el sello de Dios. Habla de la participación de la Eucaristía, menciona que como el sábado judío, pues el domingo es el día de la resurrección, el día de las relaciones del ser humano consigo mismo, con los demás y con el mundo. Aquí ya hay una contradicción porque pues el sábado de Dios es el sábado que el Señor dijo, este es mi día, reunámonos, estemos en comunión, pero pues este es el engaño que el papado está haciendo creer que el sábado judío tiene la transferencia, digamos, se transfirió su santidad al domingo. Dice, se trata de otra manera de orar que forma parte de nuestra esencia. Nuestra esencia pues es la tradición católica, no es no es la tradición de la Biblia, sino la tradición humana. Habla de la ley del descanso semanal asociado con el séptimo día. Pues ellos lo están diciendo, pero tienen la audacidad y el descaro de, de mencionar que el sábado semanal ya no es el séptimo día, sino es el domingo, que es el primer día de la semana. Si ven, aquí lo dice, primer día, domingo,
versus sábado judío, el séptimo día. Y acordémonos que el sábado judío no es el sábado judío, sino es el día del Señor, es porque el sábado es de Él, no es de los judíos. Acordémonos de dónde viene Judá. Dice, así el día del descanso, cuyo centro en la Eucaristía derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. O sea que cuando se habla del día del descanso papal, con esta encíclica están incorporando que se cuide a la naturaleza. Cualquier cosa que se haga del cambio climático, ya ellos tienen asegurada su frase que va a encajar perfectamente en esto. Entonces, cualquier movimiento que hable del cambio climático, ya automáticamente sabemos que está aceptando, está promocionando, está impulsando Laudato Si, que es una política papal. Ellos aparecieron en el 2015, pero el movimiento del cambio climático está siendo pronunciado hace mucho tiempo, hace 15 años, 10 años. Pero esa es una agenda que ellos tienen. O sea, proponen todos los temas y después aparecen como los que van a solucionar todos los problemas. Entonces, esto también esto es de la serie de los 144.000 y el sellamiento, la parte uno. Vimos que es el sello de Dios. ¿Y qué es el sello de Dios? Es la señal entre el pueblo de Dios y Él. Son los sábados, aquí están los textos. Éxodo 13:9, Isaías 8:16, Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20, Éxodo 20:18 al 11, que nos habla del cuarto mandamiento. Acuérdate el día sábado, 6 días trabajarás, el séptimo día es el sábado de los judíos, dice aquí. No, de Jehová tu Dios. ¿Sí? Muy bien. Eso ya los teníamos referenciados, sí, pues digamos están en la presentación del sábado pasado. Ahora, de la misma serie de los 144.000 enseñamiento, parte 2, vemos la marca de la bestia que es. Entonces, si el sello de Dios es el sábado, ellos mismos, estos son textos, esto lo pueden encontrar en la parte 2A, que creo que ustedes estaban presentes. Dice, el cambio es una marca de su poder. Dice, por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado al domingo fue su acto, y el cambio es una marca de su poder y la autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Habla del domingo, es una institución católica, hizo la sustitución, dice, la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero. O sea que el tema sí efectivamente es espiritual, es religioso, es de un componente de adoración, como nos dice la profecía. Entonces, el pueblo de Dios adora en el día de Dios al Dios del sábado, mientras que el mundo entero va a estar adorando al Dios del domingo, que sabemos que es Satanás, y que se ha puesto un disfraz en cada cultura. Hemos visto desde Babilonia hasta Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Fenicia, Asiria ha tenido diferentes nombres, y son los nombres de Baal, de Astarte, Asera, Ishtar, Moloch, Tamuz, todos ellos. ¿Mm? Dice, la razón y el sentido común demandan la aceptación de una u otra de estas dos alternativas, o el protestantismo y la santificación del sábado, o el catolicismo y la santa observancia del domingo. Una negación es imposible, o sea, no hay manera, hay dos opciones solamente, y nos dice el título, ¿no? El protestante y la santificación del sábado, o el catolicismo y la santa observancia del domingo. Entonces aquí ya está delineado el campo de batalla, está delineada la pelea, ¿sí? Yo les puedo mandar esto después, tengo una foto más detallada, se las pueden ver. Y habla más de todo lo que presentamos hace 8 días. Y el cambio ha sido gradual a través de los siglos. ¿Cuándo se estableció el sábado de la creación? En la creación. ¿Mm? Para nosotros, ¿no? Dice, desde la creación de la tierra hasta, o sea, hasta el momento hasta el año
321 después de Cristo. Este es el sello de Dios y eso es lo que nos dice la Biblia. Este es el sábado, ¿sí? Pero a través de los siglos se fue cambiando progresivamente hasta que nosotros encontramos en qué año se hizo ese cambio. En el año 321, ¿quién hizo ese cambio? Alba Lucía. ¿Quién hizo ese cambio? Del sábado al domingo, dijo el venerable día del sol. Constantino, muy bien. Y desde ese momento se comenzó a dar la observancia del domingo. Eso se hizo en el tiempo de Roma, fue obligatorio y después se comenzó a tener persecución, pero la profecía nos habla del evento futuro cuando se dé el restablecimiento de la supremacía papal. Allí se comenzará el proceso de la marca de la bestia, digamos, cuando el domingo obligatorio, la señal profética es que el domingo sea obligatorio en la tierra de la libertad que es Estados Unidos. El domingo ha estado presente, no ha sido la prueba a nivel mundial todavía. Mucha gente está guardando el domingo y no sabe qué es la marca de la bestia. Los católicos puede ser que estén conscientes de eso, pero va a llegar el momento en que ellos van a tener que tomar una decisión. O aceptan el sello de Dios o aceptan la imposición del sistema papal. Un familiar me dijo, entonces al final de los tiempos solamente va a haber dos grupos, o adventistas o católicos. Y yo le dije, estás en lo cierto, porque adventista no es aquel que va a pertenecer a una organización como tal, sino aquel que acepta el mensaje de los tres ángeles. Es el que acepta el mensaje de la justificación por la fe, aquel que acepta el mensaje del pueblo que entendió el mensaje del santuario. Ese es un adventista del séptimo día y por eso es nuestro nombre, adventistas del séptimo día. No somos adventistas del primer día, no somos adventistas del quinto día y el nombre completo es adventistas del séptimo día. Hay varios movimientos que el advenimiento, que estamos esperando el advenimiento, que tiene que ver con el advenimiento de Cristo. La venida, correcto. La venida de Él. Entonces, la generación Z, ¿a qué dijimos que es igual? A la generación Laudato Si, muy bien. Y la generación Laudato Si, ¿qué incluye? ¿Qué es lo que está contenido en Laudato Si? ¿Qué es el asunto principal del domingo? O sea que podríamos decir que la generación del domingo, porque lo principal de Laudato Si es adoración dominical. Eso es como todo el disfraz que hay, toda la parafernalia de las explicaciones, todos los numerales que hay adentro. Lo principal para nosotros es el domingo. Eso es lo que tenemos porque eso es lo que la profecía nos dice que va a ser el punto de conflicto. Y presten atención los jóvenes porque a ustedes les va a tocar, a ustedes son los que les va a tocar enfrentar esto. Y si no están preparados, acuérdense que van a tener que pedirle a nuestro Señor que les ayude a recordar todo lo que estudiamos. Entonces les hablé de 5 puntos, ¿cierto? Que están en el documento del Papa Tucson que habla sobre la generación Laudato Si, el cardenal Tucson. Entonces, ¿en dónde dijimos que encontramos estos 5 puntos de la verdad profecía? En Apocalipsis, específicamente Apocalipsis 13, y que sabiendo ese trasfondo, entonces el surgimiento de la generación Laudato Si, ¿por qué la podríamos cambiar? Con base en esta premisa aquí arriba. ¿Cuál es la generación Laudato Si? ¿Es la generación? O sea, la última generación, ¿cierto? Y son la generación que será recordada por estar marcada. ¿Y cuál es esa marca que está en Laudato Si? El domingo. ¿Y qué es el domingo?
la adoración al sol y que es la marca de la bestia, ¿sí? Será recordada por ayudar a la iglesia a implementar Laudato Si. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos dice la profecía? Que los niños serán ¿quién? Los opresores del pueblo. ¿Mm? Y esto es que los jóvenes del mundo serán recordados por ayudar a la iglesia a implementar ¿qué? La adoración solar o el domingo. Esto pues lo dicen ellos en términos humanos, que serán recordados porque pues cuando venga nuestro Señor, cuando vengan las plagas, pues después de las plagas no va a haber quien haga un registro de lo que hicieron ellos, pero en los cielos sí quedará registrado porque pues eso es lo que la profecía nos dice que será el conflicto. Y pues muchos jóvenes, muchos niños que están siendo movidos por ese movimiento, pero al darse cuenta que los jóvenes y los niños van a ir a predicarles de la verdadera adoración del sábado del Señor, se van a devolver y van a arrepentirse a tiempo para estar en las filas de la verdad. Entonces ven tan importante los jóvenes que se preparen porque a ustedes les va a tocar hacer la mayor trabajo. Ya no alcanzamos a presentar sino para el siguiente sábado las características de Isaacar. Y el Isaacar bíblico está representado por los jóvenes no solamente físicos sino espiritualmente. Entonces hay que combinar las dos cosas, lo espiritual con lo físico, porque ahí es donde más poder hay para llevar el mensaje de salvación, los jóvenes y los niños siendo usados por Dios para los propósitos de Él, para que sea más profética. Entonces el general Toxen está diciendo, sí, esto es profético. El, el cardenal Toxon está diciendo esto, que esto es profético. Y este es el cumplimiento de Apocalipsis 13 del 15 al 17, que habla sobre la marca de la bestia, y también Apocalipsis 14, como lo vimos la semana pasada. No va a haber, hay dos opciones, o adoras, y la otra opción es o adoras, porque uno es adoras, si no adoras a la bestia, una opción es si no adoras a la bestia, dice la bestia, vas a morir. Pero Dios, esto es Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 dice, si adoras a la bestia, vas a morir, dice Dios. Entonces esas son las dos opciones que se nos van a presentar y se le va a presentar a todo el mundo. Pueden heredar un planeta severamente dañado si no se toman medidas claras. ¿Cuáles son esas medidas claras que se quieren? Pues que sea un domingo obligatorio, correcto. Entonces, todo el trasfondo, por eso es que nosotros, por medio de la palabra de Dios y la profecía, nosotros tenemos claro, ellos arman todo un escenario, arman 500 años de confusión. Incluso, hermanos, estamos hablando desde el año 321 que se colocó el domingo, por el don de la profecía, nosotros sabemos que eso va a terminar en una confrontación sábado-domingo. Y son 1700 años y por eso Satanás se va a llenar de furia cuando se dé cuenta que toda la estrategia de 1700 años, de 17 siglos, pues no le funcionó. Porque hay un pueblo que quiere destruir, no ha podido destruir, pero cuando se liberen los vientos, esa va a ser la oportunidad para él de querer destruirnos. Pero ese es el punto ya de nosotros haber tenido el trabajo de la preparación, la capacitación, el entrenamiento que estamos teniendo, el pueblo de Dios a nivel mundial. Esta información se debe estar compartiendo. Digamos, hay muchas personas, yo estoy compartiendo información que ha presentado Andrew Enríquez, otros pastores de inglés. Hay mucha gente que se está moviendo y ha identificado que la encíclica Laudato Si es lo que va a llevar a la ley dominical. Tristemente, dentro de la iglesia adventista, el próximo estudio vamos a ver
unos altos líderes de la iglesia dicen que no hay nada del domingo obligatorio de la ley dominical en el Acuerdo de París, y resulta que sí lo es porque el Acuerdo de París está sustentado por Laudato Si, y Laudato Si es ley dominical, ¿sí? Entonces todo lo encontramos en Apocalipsis 13 del 15 al 17. En el versículo 11 me comienza a hablar para los que quieren estudiar Apocalipsis, entonces empiecen a entender estas cositas desde ahora. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Quién es esa bestia? Estados Unidos, el poder civil, y tenía dos cuernos. Es el sistema que él era cristiano al principio, pero habla como dragón, o sea, va a ser un poder perseguidor, de ser una nación que le dio libertad al mundo entero, porque recibió a todos los que eran perseguidos por el papado, empezó a hablar como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El sistema papal en presencia de ella, o sea que ahorita tenemos al sistema papal y a Estados Unidos ya frente a nuestras narices. Y hacia la tierra y a los moradores de ella habrá la primera bestia. Entonces el sistema América va a hacer que todo el mundo adore a la bestia, cuya herida de muerte fue sanada, o sea que este sistema va a ser sanado. Y hace grandes señales de tal manera, y cuál va a ser la característica que la herida de muerte va a ser sanada, que va a retomar todo el poder perseguidor que tenía antes de 1798 cuando recibió la herida como de muerte. Por eso esa es otra profecía que vamos a estudiar más adelante, que es la profecía de los 1260 años o 1260 días proféticos. Bueno, o 3 meses, 3 años y medio o 42 meses. Dice, ¿hmm? Sí, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Dice, y le fue a que diese vida a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia, Sebas? ¿Ah? Muy bien. Para que la imagen de la bestia, o sea, el protestantismo apóstata es el que va a impulsar al gobierno para que persiga a los que no se sometan a lo que dice el edicto. Dice, e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos, y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca. ¿Cuál es esa marca? El domingo obligatorio. Acuérdense, tiene que ser obligatorio para que sea marca. Ahorita todavía no es obligatorio, luego no podemos hablar que una persona que esté guardando el domingo ya recibió la marca de la bestia. Es necesario que se cumpla Apocalipsis 13, 15, que sea obligatorio. Primero, la primera fase va a ser lo que dice Apocalipsis 17. Dice, y ninguno puede comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. ¿Y cuál es el nombre de la bestia? Babilonia, la gran ramera, blasfemia, el anticristo, el hijo de... Y el versículo 15 nos dice, e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Que no pueda comprar o vender o que fuesen muertos? Pues, si está muerto, pues no importa que pueda comprar o vender. Entonces, ¿qué viene primero? Que no pueda comprar o vender. Ese es el paso a paso de lo que se va a dar. Entonces, esta imagen nos habla de una actitud como amigable, no, brava. Y aquí habla el título es finalmente hacer la estrategia contra la catástrofe climática. ¿Y cuál es la estrategia? Saquemos de las orejas a quién, a los padres y a las generaciones, que habla de generaciones, pues lo que son los antiguos, como lo que estamos hablando de la generación silenciosa y la generación X, todos estos que son ya viejitos y siguen como los pintan canosos. Entonces los canosos ya estamos como para salir. Y miren las manos cómo las ponen, o sea, las manos tienen su significado y pues tiene que ver con el símbolo pagano del 666. Y este sistema, después vamos a estudiar
lo que significa el 6-6, pero tiene que ver con, el título que tiene el Papa, que es Vicarius Filii Dei, que es el representante de Dios en la tierra. Está tomando la posesión del Espíritu Santo en lugar de, esto es una blasfemia. Pero pues aquí estamos identificando que efectivamente estos son signos que el papado está detrás de este movimiento que está asociado con la adoración, porque este es un símbolo de adoración pagana desde las culturas antiguas. Bueno, esos símbolos, eso de todo lo que hacen los para meditación, son símbolos de adoración pagana. ¿Mm? Eso. Dice, esto me fue presentado, dice la hermana Faye en Primeros Escritos, página 211, me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras de ¿qué? Del sol, la luna y las estrellas, y esta compañía parecía feroz y airada. Miremos el orden, esto es lo que también nos habla Jeremías y nos habla Ezequiel, y segunda de Reyes capítulo 23, con relación a la adoración. Y cuál es, esta mañana en el video de la señorita del museo nos dijo que cuál era el principal de los dioses, y por eso lo menciona de primeras: el sol, la luna y las estrellas. Siempre toda la adoración pagana ha estado centrada en el sol. Por eso dice una gran compañía de idólatras paganos. Entonces todos los movimientos paganos, todo el ateísmo, todo se va a concentrar va a tener que tomar una decisión: o acepta o se convierte en protestante y acepta el sábado, o se convierte en católico, y el católico pues está extendiéndole los brazos, el papado le está extendiendo el brazo a todas las denominaciones, que eso es el ecumenismo, que eso es parte de lo que se va a colapsar en ese embudo que estuvimos estudiando las semanas pasadas. Esta compañía parecía tranquila y calmada. No, feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro. ¿Ese blanco puro qué significa? El carácter, la vestimenta de Cristo. Ese es el lino puro, que es el carácter que el Señor nos va a entregar a nosotros después de haber refinado el carácter que tenemos ahorita. Pero esa es la tarea. Esa es la suplantación siempre ha sido eso, el característico de blanco, como es la pureza que denota la persona que quiere aparentar, pero pues no tiene nada que ver con la vestidura blanca bíblica, que es el carácter puro, la pureza de carácter. Dice sobre la cual estaba escrito pureza y santidad de Jehová. Esta mañana nuestra hermana Connie nos estuvo hablando de eso. El título que lleva el pueblo de Dios es santidad a Jehová, pureza a Jehová. Ese es el nombre que está escrito en la frente de los 144,000. Vi a los paganos y idólatras acercárseles, y hubo una gran... Esto no es un juego, esto es una guerra espiritual. Y esto se va a dar cuando este poder reciba de nuevo la autoridad, Dios quite los vientos, y vendrá ¿qué? La persecución. Eso es lo que nos dice la profecía. Los cristianos desaparecieron delante de ellos, o sea que cuando vengan esas matanzas, pues ¿qué van a hacer los cristianos? Se van a huir, van a huir. Y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Puede ser que esta matanza sea, digamos, con el contexto, podríamos decir que no va a ser inicialmente para el pueblo de Dios, porque dice, y hubo una gran matanza, y dice, y los cristianos desaparecieron delante de ellos. Y luego dice, y sin embargo la compañía cristiana, que son los que desaparecen, estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Entonces va a venir como una dispersión cuando se den estas matanzas por las guerras, pueden ser hambre, pueden ser muchas catástrofes,
Pero el pueblo de Dios sabe en dónde está parado en la profecía. Y va a estar afinándose, uniéndose, afinando, cerrando las filas. Cuando se habla de cerrar filas es que se unen más, se estrechan más los lazos. Esa es la congregación de los santos para el tiempo del fin, que se van a unir en grupos pequeños en las casas, en las diferentes lugares donde se van a reunir, y va a estar el pueblo de Dios unificado en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma instrucción profética. Pero tiene que venir la ley dominical. Eso es lo que va a zarandear a todo el mundo cristiano, a todos los adventistas, a todos los movimientos evangélicos. Y el pueblo de Dios va a hacer la función del Elías actual para poder dar ese mensaje de verdad, porque el mundo entero está engañado. Y lo hemos visto. Preguntémosle a cualquier cristiano cuál es el sello de Dios, cuál es la marca de la bestia, y no saben. Y el pueblo de Dios sí lo sabe. Dice, y sostenían con firmeza la bandera. Al caer muchos, ya estos sí son los cristianos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. ¿Y cuál es nuestra bandera? ¿Cuál es nuestro santo y seña? ¿Cuál es nuestra verdad? Pues la verdad presente, que es el santuario, la profecía de las 2300 hasta de mañana, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso lo vamos a estudiar después. ¿Mm? Entonces, dice, viene del libro de la Gran Controversia, capítulo 37, para que lo leamos. Dice, los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritualismo. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de su iglesia, que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. O sea que vienen ¿qué? Milagros poderosos, milagros maravillosos, pero primero se van a dar en la apostasía y después se va a dar en el pueblo de Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos fe por fe y no por vista, no por obras. Nuestra fe debe estar radicada en la palabra de Dios y en la fe y en la verdad que debemos profesar, no por los milagros que se nos den y por los milagros que aparezcan. Entonces, cuando vean ustedes shows que se bota espuma y que se tira al piso y que grita, pero no guardan los mandamientos de Dios, no les ha amanecido, dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y dice, y los papistas y los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. La semana pasada estuvimos hablando que la ciencia está hablando que cuando se comenzó a hablar del cambio climático, se comenzó a hablar del milenio. Entonces todo lo están cuadrando para precisamente exaltar el tema del cambio climático, pero el cambio climático es cuidar a la naturaleza o adorar a la naturaleza, y pues está asociado el domingo. Entonces, para que esto se cumpla, pues vimos que están ya diciendo que un desastre de la crisis climática ocurre cada semana, advierte la ONU. O sea que todo se está montando para generar un pensamiento, así como vimos que la generación Z se mueve por el pensamiento de la sociedad, por el pensamiento de los tiempos. Y ahora, si se habla de esto, imagínense de qué se inundan las redes sociales. Pues de estas informaciones. Y que están siendo reales porque están siendo provocadas, están viendo, pero son provocadas. Eso es lo que sabemos, y la profecía dice que Satanás ha estudiado los secretos de la naturaleza y sabe cómo generar los tornados. Incluso ya un humano pudo diseñar esos sistemas, que fue Tesla. Esa información la tomó el gobierno de los Estados Unidos y ellos son los que están alterando el clima. Hay una película que sacaron hace poco que se llama Geostorm,
que es Geotormente, que habla de todo lo que son la manipulación de satélites y todo para inducir catástrofes. Y pues con esto entonces, con estos titulares, entonces todo el mundo está como, está en pánico, ¿sí? Todo es terrible, todo es calamidades y lógico que se están dando, pero todo es un pensamiento para conducir a una mente colectiva a tomar decisiones que van a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque el conflicto es la palabra de Dios. Y ahora entonces, pues vimos de cómo se está moviendo todo para el tema del paro general para salvar el planeta el 2019, que se va a comenzar ahorita el 20 de septiembre. Y ya vimos la fecha. ¿Por qué la fecha del 20 de septiembre? ¿Quién se acuerda? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con los ciclos del sol. Como el sol es el astro de adoración principal, todo lo que tenga que ver con el sol, solsticios, equinoccios, todo eso hace parte del calendario del movimiento pagano. Y el sistema papal es el que está dirigiendo todas esas fechas. Y el 23 de septiembre es el solsticio de invierno, de otoño, perdón, que comienza el ocultamiento del sol. Entonces, se va a ocultar el sol, eso significa que vamos a entrar en qué? En caos, conforme a lo como ellos lo están, ese es el ciclo que ellos siguen. El 23 de septiembre comienza el solsticio del equinoccio, perdón, es el solsticio, ahora se me confundió, es equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. Y está el solsticio invierno y el solsticio de verano. ¿Listo? Y el 23 de septiembre es el equinoccio de otoño. Entonces ahí se va a dar la fecha. Y ese equinoccio es el punto en el cual el sol comienza a descender porque va a ir hacia el invierno. Es igual la noche del día en los equinoccios, correcto. Entonces, dicen ellos, nuestra misión de lo que es este movimiento del paro del planeta por el cambio climático, dice, si este aumento de temperatura alcanza los 2 grados centígrados, o sea, supuestamente estamos a punto de exceder el 1.5 y si llegamos a 2, mejor dicho, el acabose completo. Dice extinción masiva, hambruna, sequía, inundaciones, incendios forestales, la propagación de enfermedades infecciosas en una escala global sin precedentes. La profecía nos dice que estas calamidades van a ir aumentando cada vez más, en frecuencia y en intensidad. O sea que efectivamente van a poner las cosas bastante serias para todo el mundo. Entonces, ¿qué si a nuestro alrededor vemos todo lo que está pasando y qué nación es la que está especialmente recibiendo muchas catástrofes? Estados Unidos, porque es la nación que más sabe del sábado, es la nación que más ha sabido del sábado, la nación que más sabe de la ley de Dios, es la nación protestante que nació con esos principios de libertad religiosa y ahora está tornándose a hablar como dragón porque va a ser un poder perseguidor. Y pues dice, una huelga general mundial que comenzará el 27 de septiembre. La reunión va a ser el 20 de septiembre, que es el viernes libre, como lo ha denominado Greta Thunberg en sus movimientos. Es un día libre para la Tierra, que es el viernes, pero eso va a ser parte de lo que van a hacer ellos. El viernes 20 de septiembre es el inicio de la agenda para dislocar a la sociedad a nivel mundial. Puede ser paulatino, no sé exactamente cómo se va a dar, pero pues tenemos que estar atentos a todo lo que se hable
del cambio climático, de las huelgas, porque vamos a ver que quiénes se van a unir. ¿Quiénes son los expertos en huelgas? Sí, pero a nivel de adultos, ¿quiénes son? ¿Ah? Los sindicatos, muy bien. Hasta que los gobiernos y las empresas del mundo sean responsables ante la gente, nos negaremos a participar en el sistema que llena sus bolsillos. O sea, ¿qué se puede venir con este paro? Dice el sistema que llena sus bolsillos. ¿No habrá qué? No habrá banca. Bueno, entonces nos están advirtiendo qué puede darse. Ni oficinas llenas de empleados. Entonces imagínense todos los sistemas colapsados. ¿Qué puede generar eso a nivel mundial? Un caos. Claro. Entonces, no hay corporaciones, no hay bancos, no hay oficinas, no hay atención, y pues eso es lo que va a ser la propuesta que ellos están planteando. Va a ser alterada, va a ser manipulada esa agenda. Imaginémonos un día que comience a darse que no haya bancas, no haya oficinas, no haya escuelas, no haya escuelas llenas de niños, y hasta que se cumplan las demandas. ¿Y qué es lo que dice el cardenal Tucson? Que esta juventud es la que va a ayudar a que se implemente Laudato Si, o sea que todo el trasfondo de la revolución o de la protesta del cambio climático finalmente va a terminar en impulsar la agenda de ¿quién? Laudato Si. ¿Y qué es lo principal de Laudato Si? El domingo. ¿Y el domingo qué es? El domingo obligatorio ¿qué es? La marca de la bestia, la oración solar. ¿Mm? Y aquí está pues el sello de los jesuitas. Dice hasta que no se cumplan nuestras demandas, no son las demandas de la juventud, sino son las demandas del sistema papal, específicamente las demandas del sistema que tiene todo el conocimiento del misterio antiguo de la adoración solar en todos sus elementos, y son los jesuitas. Muy bien. Y entonces, cuando se den todas las calamidades, ahora ¿a quién le van a echar la culpa? Y luego el engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Qué significa servirle a Dios? ¿Qué es servirle a Dios? Obedecerle, incluyendo qué mandamiento. O sea que los que estén guardando el sábado, en contraposición a todo el mundo que va a estar guardando el domingo, ¿qué va a pasar con nosotros? La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel era obediente. Por el carácter de Abel. Asimismo, este mundo entero que está en el comportamiento, en las características de la generación Z, va a odiar a los que sean correctos. ¿Qué le pasa a un grupo de jóvenes que sean malcriados, desobedientes, groseros, y llegue uno en pureza y santidad? ¿Qué pasa? ¿Todos se convierten a él? ¿O quién se come a quiénes? Si hay 30 lobos y llega un corderito, ¿quién se come a quién? Pues esa es la naturaleza humana. Es el pueblo de Dios que va a estar en santidad, que va a estar pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios que sea obediente a la palabra de Dios, que sea obediente a sus mandamientos, pues va a ser culpado de todas las calamidades que se están dando a nivel mundial. Esa historia la encontramos en la historia de Elías y Acab. Dice, y sucedió luego que Acab vio a Elías, le dijo, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? Diciendo Acab al profeta. A lo que respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre.
por haber dejado los mandamientos de Jehová. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Los mandamientos de Dios, de Jehová. ¿Y haber seguido a quién? ¿Y qué es la principal adoración a Baal? ¿Es qué? El sol, adoración solar. ¿Y qué es la adoración solar referida a días de adoración? El domingo. Cuando falsos cargos se hayan despertado la ira del pueblo, esa es Greta Thunberg y sus gestos, que es una representación de lo que viene, no es ella está siendo usada también, pero es la ira del mundo entero que se va a manifestar porque las calamidades van a ir aumentando. Este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Y ahí encontramos la historia de Jezabel, encontramos la historia de Elías. ¿Quién es Jezabel? Ya lo vimos. ¿Quién es Jezabel para este tiempo? El sistema papal, muy bien. Julio 31 del 2019, esta fuente de Vanity Fair dice, el príncipe Harry, ¿Harry de dónde es? De la corona inglesa. Barack Obama y Leonardo DiCaprio unen sus cabezas en Sicilia. Según se informa, Google Camp, que es el campamento Google, ha llevado a estos tres y más al hermoso Mediterráneo con el fin de resolver ¿el qué? Entonces todo el mundo está hablando de qué? Del cambio climático, pero quiero resaltar esto porque esto va a ser el hazmerreír de todo el mundo de la generación Laudato Si, que es la generación Z, que son los jóvenes de este tiempo, se van a burlar de estos líderes. Aquí tenemos a un expresidente de Estados Unidos, tenemos al príncipe heredero de la corona. ¿Mm? O bueno, es uno de los... Él es hermano del heredero. Bueno, entonces tenemos a este que es un hermano del heredero de la corona y él es un actor que es muy influyente en el tema del cambio climático. Él fue al Vaticano para hablar del cambio climático con el Papa. La razón por la que todos los que tienen dinero o poder están en Sicilia es para hablar del cambio climático. Todo el Google Camp está dedicado a este tema este año, lo que nos lleva a un informe de un periódico local en Palermo que dice que para el domingo 40 vuelos habían llegado y el total esperado es de 114. O sea, estas personas están llegando ¿en qué? ¿En qué medio? En avión, en barcos, en jets privados, en yates privados. ¿Y cómo se mueven ellos? ¿Con gasolina o con querosene o con las fuentes de petróleo? ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado del petróleo? Y pues dice el artículo con relación a una invitación a que se dio, dice la página 6 que dirigía a los lectores del artículo italiano en primer lugar, la página de este periódico dice, era un poco arrogante, lo que está bien, totalmente bien. Incluso estimaron sin divulgar su método que 784.000 kilogramos de CO2 serían liberados por los grandes propulsores en el cielo. Los del jet privado definitivamente no se ve bien. No es una buena óptica. ¿Por qué? Especialmente cuando hay un adolescente que aquí navegando a través del océano para hablar sobre el cambio climático en las Naciones Unidas en el país de origen de Google. Greta Thunberg es probablemente una verdadera ¿qué? Heroína. Entonces, están diciendo, oiga, todos los personajes que se están reuniendo para hablar del cambio climático y todos vienen ¿en qué? En jets, en avión, en privados, en barcos, en yates, y pues comparado con una heroína que está atravesando el océano para llegar, ¿qué día a hablar de qué? Va a llegar a hablar del cambio climático el 23 de septiembre, el equinoccio de otoño, a la ONU a hablar del cambio climático. Cambio climático, Laudato Si, ley dominical. ¿Mm? Google es el buscador de información del Internet.
Entonces, ¿y entonces cómo va a quedar Greta? Pues como lo está diciendo, una verdadera heroína, una héroe. Y eso le va a dar una prominencia a nivel mundial y va a hablarle a todos los líderes de la nación el 23 de septiembre en Nueva York. ¿Y por qué llega a Nueva York? Eso lo vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con la adoración solar. Pero lo vamos a ver. Entonces esta es Greta Thunberg y esto es agosto 30, agosto primero. Entonces, dice, huelga general propuesta para soportar las protestas de Greta Thunberg. Mientras los magnates ricos se están yendo a Sicilia en sus botes, en sus yates, en Europa, en Inglaterra se estaba hablando ya de una huelga por parte de las uniones de trabajadores de los sindicatos para apoyar el tema del cambio climático en Europa. Dice, los empresarios británicos se enfrentan a una huelga general de 30 minutos en apoyo de la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, según una moción propuesta en el Congreso de las Uniones Laborales del próximo mes en Brighton. Dice, los recientes llamamientos de Greta Thunberg para que los adultos se unan a la próxima huelga estudiantil cuenta ahora con el apoyo de la Unión de Universidades y Colegios, que ha presentado una moción en el Congreso de la Unión de Trabajadores del próximo mes para un paro climático solidario, o sea que se van a estar uniendo movimientos de uniones sindicales de universidades a la protesta. Y finalmente no va a haber bancos, no va a haber universidades, no va a haber escuelas, no va a haber, va a haber supresión de muchas cosas. Dice Greta Thunberg, sentimos que muchos adultos no han entendido del todo que nosotros, los jóvenes, no vamos a aguantar la crisis climática por nosotros mismos. Lo siento si esto es un inconveniente para ustedes, pero este no es un trabajo de una sola generación, es el trabajo de la humanidad. Greta Thunberg. Y acuérdense lo que dijo el cardenal Toxon, esta va a ser la generación que va a implementar Laudato Si. Entonces, tenemos que estar atentos porque la implementación es el domingo obligatorio. Esto lo sabemos nosotros. Nosotros no podemos quedarnos sentados esperando eso. Tenemos que obrar, tenemos que trabajar para que las personas conozcan de esto. Esto lo dice la profecía. Se cumple porque se cumple. El tema es que por fe tenemos que obrar para que otras personas conozcan la verdad. Entonces tenemos que empezar a hablarles de estos temas. Dice, será la primera vez desde el 2012 que la Unión de Trabajadores Sindicales ha escuchado una moción para un paro masivo. O sea que llevan, ¿cuántos a la fecha? Llevan 7 años sin que haya una voz líder que los una. Y esa voz es Greta Thunberg. Entonces, ese movimiento se va a estar incrementando, va a estar creciendo en volumen, en magnitud y en intensidad, hasta que tengan la autoridad de poder sacar a las generaciones y botarlas de las orejas. Entonces, de acuerdo a la profecía, ¿dónde ha de comenzar el movimiento final? De Europa, esto es lo que está pasando en Europa. ¿Dónde dice la profecía que va a comenzar la ley dominical obligatoria, o sea, el domingo obligatorio? En Estados Unidos. Entonces miremos, esto es la profecía, Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que es Estados Unidos, la imagen de la bestia, ese protestantismo apóstata americano, que va a hacer que todo el mundo se postre ante el sistema papal para que se imponga la marca de la autoridad del papado, que es el domingo. Entonces, ese movimiento tiene que ir a Estados Unidos y próximamente vamos a ver cómo eso se da. Y eso es lo que vamos a tener que estar vigilantes. Dice julio 29, entonces, julio 29, Global Citizen, dice, la activista climática Greta Thunberg viajará ¿a dónde? A la bestia que sube ¿de qué? De la tierra.
va a ir a Estados Unidos en una travesía de carbono cero. O sea, dice, la activista sueca Greta Thunberg se está tomando un año sabático fuera de la escuela para continuar con su campaña para frenar el calentamiento global. Esta vez busca hacerlo en Estados Unidos, un país al que llegará en un viaje en barco a bordo de un transatlántico, pero no es un gigantesco, sino un transatlántico, un bote. Thunberg viajará desde Gran Bretaña a los Estados Unidos y partirá a mediados de agosto en el Malicia 2, un bote de carreras equipado con paneles solares y turbinas submarinas que produce electricidad a bordo, lo que hace que el viaje sea carbono cero, según informó en un comunicado. Entonces, todo el hazmerreír de los expresidentes, de estos príncipes y todo el mundo que se reunió, y fue casi que para la misma fecha, ¿sí? Julio 29, y esta gente se reunió en julio 31. Entonces, Greta Thunberg está en Europa planeando su viaje para venirse en un bote de cero emisiones, mientras que los otros se están reuniendo para hablar del cambio climático, llegando en jets y en todos sus aparatos. Eso es lo que planean ellos, pero ¿quién puede decir en qué momento ese bote puede llegar allá? Bueno, no, hay mucha cosa que pueden falsificar, ¿sí? Pero bueno, dice, una vez que llegue la joven de 16 años, planea unirse a manifestaciones climáticas a gran escala y hablar en la cumbre de acción climática organizada por el jefe de la ONU en la ciudad de Nueva York. ¿El qué? Y Thunberg luego utilizará también un transporte que emita bajas emisiones de carbono para viajar a la conferencia anual del clima de la ONU. ¿En dónde? Se está acercando a nuestra tierra. En diciembre, con paradas en otros sitios de América Latina. Entonces, pues ya está llegando el movimiento del cambio climático que arrancó en Europa, va a pasar a América y América del Norte, y luego vendrá ¿a dónde? A América del Sur. Y ella estará cada vez más fortalecida, cada vez más protagónica, más fuerte. ¿Y qué de los jóvenes? ¿En dónde está la generación que va a sostener la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Mm? Dice, durante el año pasado millones de jóvenes han alzado su voz para hacer que los líderes mundiales se despierten. Entonces, la base es que están usando a los jóvenes, a los niños, para que ellos influencien a su vez ¿a quién? A los adultos, a sus papás, a sus mamás, que son de influencia mucho más poderosa. Dice, y entiendan la emergencia climática y ecológica. En los próximos meses los eventos en Nueva York y Santiago de Chile demostrarán si nos han escuchado. Dijo en un comunicado, o sea que lo que se espera para este mes, para septiembre, va a ser una prueba que va a medir el papado para saber cómo está preparada la tierra para imponer el domingo. Y eso también va a ser una medida que usen ellos para censar, por ejemplo, cuando hacen aquí los días sin carro, cuando hacen los días sin carro, ¿por qué los hacen? ¿Para qué los hacen? Porque hay mucha contaminación, entonces dicen, uy, alerta amarilla, alerta naranja, porque hay contaminación, entonces mañana día sin carro. Y supuestamente, pues ese día sin carro disminuye la contaminación ambiental. ¿Qué va a pasar si ellos un día completo a nivel mundial logran demostrar que las emisiones de carbono descendieron de manera que pueda preservar el planeta? Hay muchas medidas asociadas con el carbono, por ejemplo, los impuestos al carbono que se quieren dar, que es lo que va a hacer el papado, digamos, se quiere a nivel mundial establecer los impuestos al carbono, es subir las tasas por ejemplo, de los combustibles fósiles. Y eso se va a subir a una medida en que no puede el mundo poder soportarlo. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en Francia cuando le subieron los impuestos de la gasolina? ¿Qué pasó? Se revolucionó Francia y los chalecos amarillos
Y todavía está esa protesta todavía está vigente, según entiendo. Entonces, eso es una muestra de lo que va a ser los impuestos que se van a imponer a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, los taxistas de aquí, lo que sucedió en Francia puede pasar aquí. Si le suben el doble a la gasolina, ellos, ¿cómo van a hacer para vivir? Porque los van a coger del cuello. Y si él tiene que sostener una familia, tiene que pagar unas cuotas, pues eso se escala, se desproporciona. Eso es lo que ellos plantean. Y entonces, si logran hacer que un día a nivel mundial se detenga el cambio climático, la afectación al cambio climático, se detenga la contaminación, perfectamente va a ser, y ahorita lo están llamando como el viernes libre, que va a ser el 20 de septiembre. Ella se reúne el 23, que es el viernes es 20, sábado 21, domingo 22 y lunes 23 se va a reunir en la ONU. Y eso va a ser parte de lo que ella va a poder mostrar y muchos van a poder decir, oiga, lo que acaba de hacer Greta este viernes nos demostró o nos puede demostrar que se puede detener toda la actividad un día que acordemos todos que sea para el bien común de todos, y ese es el término bien común, que es católico y que está dentro del Laudato Si, que el bien común de los demás prima por encima del bien particular. Entonces, si toda la tierra dice, miren, acordemos el domingo, y ahí entra Laudato Si, entra la encíclica Laudato Si, el numeral 237, acordemos un día, el domingo, día de oración, día de familia, y todo el mundo va a tener el registro de lo que pasó el viernes anterior. O sea, ella va a hablar el lunes, van a hacer acuerdos ese lunes, esa semana, y ella va a tener ese experimento que se hizo el 20, perdón, que es el viernes. Eso es a nivel de, no pretendo decir nada profético, sino simplemente mostrar secuencias lógicas basados en la palabra de Dios y la historia y la profecía bíblica para poder decir esto. Dice, en agosto del 2018, Thunberg comenzó una huelga escolar semanal los días viernes, realizando una vigilia frente al Parlamento sueco para pedir una mayor acción contra el cambio climático. Por eso es que se habla de el viernes libre. Y pues este es el velero donde va a ir ella. Y pues miremos los símbolos. ¿Qué vemos acá? Bueno, ¿y qué vemos aquí? Climate Action. ¿Y qué está aquí? El sol. Pues sistemas solares, las banderas, y que dice una carrera que todos debemos ganar, acción climática ya. Entonces, esto es lo que está haciendo que todo el mundo entre en expectativa. El sistema papal ya lo vimos. Pues eso es parte de todo el entrenamiento que hacen, pero pues eso es continuado, digamos, no son uno, son varios, pero todos están siguiendo su papel. Bueno, vamos a mirar este video. Este tomará llevar a Greta Thunberg de Inglaterra a Nueva York a la reunión del cambio climático de la ONU. A bordo del Malicia 2, que es un bote eléctrico impulsado por paneles solares y turbinas. La activista de 16 años del cambio climático estará en el Atlántico, en el Océano Atlántico, y antes de llegar a su destino. Ahí es donde no va a haber mucho confort, mucho acomodamiento,
que este viaje va a consumir en energía lo que consumen las personas que calientan el agua en su casa. Y pues habla de todos los aviones y toda la contaminación que generan los aviones. Entonces, este es el bote que, como les digo, pues va a ser el catalizador de Greta Thunberg, que va a llegar a Nueva York, y que efectivamente, como decía la mami, todos los migrantes, pues muchos de ellos llegaron a Nueva York huyendo de Europa. Pues digamos, primero llegaron a las bahías de Rhode Island y toda esa región abajo de Washington, pero ella va a llegar a Nueva York con una razón, eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, hablan de la movilización mundial por el clima. Dice, esta es la página Paro del Mundial Climático. Dice, este septiembre millones vamos a dejar nuestros sitios de trabajo y nuestros hogares para unirnos a los jóvenes que se movilizan por el clima en las calles y exigen el fin de la era de los. Entonces, por eso es que en esta serie empezamos explicando el origen de los combustibles fósiles, explicando todo el tema de la parte del origen de cómo se generó la dependencia de los combustibles fósiles, y mucha de esta información, hermanos, salió después de que nosotros comenzamos esa serie, pero lo estamos haciendo porque precisamente pues todo el origen del petróleo lo sabemos a partir de lo que habla la Biblia y la profecía bíblica de lo que sucedió en el diluvio. Y sabíamos que esto iba a llegar ahí, porque pues esto es lo que la profecía dice que va a llegar. Nuestra casa está en llamas, ese es el pánico que se está generando en todo el mundo. Vamos a actuar en consecuencia, exigimos justicia climática para todos, este es el bien común. Exigimos justicia climática. ¿Cuál es esa justicia climática? Que tomen acción ya. El barco decía, take action now, tomen acción ya. Y pues miramos aquí que eso es la base de lo que es, de nuevo, como estuvimos hablando ya de la necesidad de energía. Vemos todos los magnates petroleros, la dependencia del combustible fósil, esto en este caso es la causa, y el efecto pues es el nuevo acuerdo climático, todo el movimiento gay que está hablando de favorecer el acuerdo de París, y este demócrata que se está lanzando a la presidencia de los Estados Unidos, él apoya el cambio climático, apoya el acuerdo de París, y pues esto es lo que va a llevar a una energía renovable 100%. Entonces vemos que el mundo está siendo zarandeado de lado para otro con todos los movimientos geopolíticos mundiales, pero el impactado en este caso pues va a ser la familia. Entonces eso va a generar disgregación, va a generar una dislocación de la familia. Y miremos, este es un video que es de los trabajadores y sindicatos, Únanse a nosotros 20 de septiembre. Ya no es en Europa, sino este video es de los sindicatos. ¿En dónde? En Estados Unidos. Y vamos ahorita a ver pues proféticamente cómo lo empatamos. Entonces, vamos a ver este video. Están los subtítulos en español. I have a 12-year-old. Él es la alianza, es el presidente de la Alianza de Trabajadores de Comidas, de Cadenas de Comidas, José Silva. Tengo una hija de 12 años y otra de 8. And an 8-year-old. I have a son. Este es Edgar Franks, Familias Unidas por la Justicia. Tengo un hijo de 11 años. So he's 11. They both participated in Ambos participaron en la última movilización juvenil. the last youth strike. I said to my daughter, ¿Qué vimos esta mañana? ¿Qué palabra vimos esta mañana? Verónica Chávez
dice Unión de Tránsito de Amalgamamiento, local 443. Pregunté a mi hija, bueno, ¿de qué se trata? Well, what's that? And she said, Mommy, Me dijo, mamá, sabes que el cambio climático está llegando. well, you know climate change is coming. So if he goes out on strike, Así que si ella se moviliza, yo definitivamente My estaré. name is Micah. And my name's Valerie. We're in 7th grade. The reason why La razón por la que estamos aquí es porque queremos un futuro para nuestra we are generación. here is because we want a future for our generation. Young people are the ones who really Esta es la unión, la Federación de Labor o de Trabajo de Chicago, o sea que todo esto son nombres de ¿qué? De uniones sindicales. ¿Mm? Y esto viene para América. realize, like, hey, you gotta stop this La gente se dio cuenta, hey, hay que parar este tren o vas train or you're going over the edge. hacia el precipicio. Si solo tenemos un planeta, solo tenemos una oportunidad. If we only have one planet, then we only have one chance. La juventud ha hablado, ¿estás escuchando? There is a different Hay una energía diferente en este liderazgo de la que había entre las personas de anteriores generaciones. ¿En qué generación estamos? energy leading this than the folks in the generations that came before. Si no lo conseguimos, deténganlo. Si no la conseguimos, deténganlo. These young people are Estos jóvenes están hablando sobre el mundo futuro en el que van a vivir. talking about a future world that they're going to live in. And if we care Y about si them, ellos nos importan y nos importa el futuro, tenemos que respetar lo que están diciendo. Este es Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York. care about the future, we have to respect what they're saying. Este es de los trabajadores, Unión de Trabajadores del Acero. El cambio llegará de todas formas con o sin nosotros. Anyway, with or without us. This is not Esto no es algo teórico para nuestros miembros, este es de los trabajadores del cuidado de la salud, del sindicato de los trabajadores del cuidado de la salud. Esto no es algo teórico para nuestros theoretical miembros. for our members. I saw first Ella es de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York también. hand the disaster of Typhoon Haiyan. Workers die every year of heat Trabajadores stroke mueren in cada año fields por in golpes de calor California en los and campos de Texas. California y Not Texas. an option for Para los políticos ya no es una politicians opción continuar siguiendo el juego de las compañías ¿de qué? De petróleo y de gas. to continue to play into the hands of the oil and gas companies. Nuevo acuerdo Green New verde. Deal El nuevo needs to acuerdo verde change tiene que that cambiar esta relationship. relación y la gente está buscando por qué otra podemos cambiarla. Ella es de este movimiento también gremial. And people are looking for what can we El change nuevo it acuerdo verde It is about se trata de no tener esta not separación having entre this trabajadores y clima. separation between workers and climate. what made me get involved with climate action because we had to create jobs, and there's many jobs that can be created when we get rid of fossil fuels. If we're not part of the response to climate change, we're going to be left behind. We have the end point, and I think now we're starting to speak, okay, how are we going to get there? It is one of the greatest sources of optimism for me that the youth have taken on this issue. We're not going to make the same mistakes that our great-grandparents did, that even our parents did. I saw a sign today that said our climate is changing, why aren't we? They are relentless and they are Son fearless. implacables y And no they're taking tienen initiative, miedo. and they need our support. ¿Mm? Son implacables y no tienen miedo. Entonces, pues el asunto está tomando unas proporciones serias. Entonces, ¿qué podría suceder a partir de septiembre 20 del 2019? Esto que estábamos viendo es una congregación, un colectivo que en la profecía nos dice en Sofonías 2:1, congregados y meditad gente indeseable, antes que venga a luz el decreto. ¿Qué decreto es este? Lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Es que la ley dominical, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros,
Y pues la solución es: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo. Dice Joya de los Testimonios, tomo 3, 115, esto lo escribe ella para el año de 1890, y miremos lo que dice. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Tal no es el plan de Dios, sino el de una potencia de ningún modo debemos reconocer. Dice, ciertos hombres tratan de lograr que los obreros de diferentes oficios se sindiquen. La palabra de Dios se cumple. Los malos parecen juntarse como haces, preparados para ser quemados. Eso es lo que dice Sofonías 2 con relación a la congregación de la gente indeseable, de los que se van a reunir para protestar contra, o sea, la congregación para la protesta que se está dando. Y debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. Eso es tarea de cada uno de nosotros. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. Los jesuitas son los que están detrás de las sociedades secretas, y ellos son los que están con todo el tema de la adoración pagana en todos estos movimientos. Y ya estamos viendo la obra de ¿quién? De los sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitemos. Para este tiempo se necesita independencia moral, individualidad, no estar unidos a ningún tipo de movimiento que comprometa la verdad bíblica. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión, violencia y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. ¿Qué es lo que le espera entonces a Estados Unidos con este movimiento? Repito, un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. ¿Y quiénes serán los que lo montarán, lo empujarán? Las uniones laborales, los sindicatos. Esto lo profetizó ella para 1800, a finales de 1800. Y apenas estamos viendo el cumplimiento con lo que están diciendo estas uniones sindicales, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con Laudato Si, que tiene que ver con la ley dominical. Y el tiempo de angustia será el tiempo en el cual el pueblo de Dios va a tener que tomar las decisiones que están en Babilonia, que tiene que salir de Babilonia, y ese es el llamado del pueblo de Dios. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en cierta línea de negocio. Se formarán gremios de obreros, y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Por eso la instrucción mi advertencia es salir de las ciudades. No edifiquéis sanatorios en las ciudades. Eso es una instrucción que ella lo dio desde 1903 al pueblo de Dios, y desafortunadamente la Iglesia Adventista Corporativa no quiso hacer caso. Se metió en las ciudades, y todos los planes de evangelización los están enfocando en las ciudades, pero viviendo en ellas, y la profecía dice que teníamos que salir de las ciudades. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. Y vemos que todo este movimiento, como lo hemos visto, participación del movimiento ecuménico, inclusión de las mujeres en el sacerdocio, declaración del cuidado pastoral del LGBT, las directrices sobre el aborto. O sea, si su iglesia está hablando del movimiento ecuménico, está hablando de mujeres en el sacerdocio, está hablando del cuidado pastoral al movimiento LGBT, si hay directrices sobre aborto, y si hay algo que tenga que ver con cambio climático, de unirse al cambio climático, prepárese, porque todas ellas van a entrar en el embudo social, del colapso social, y finalmente el resultado va a ser la adoración dominical.
Hay una reingeniería global completa, pero la buena noticia es que va a durar poco. Hasta nos dicen cuánto va a durar, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, es cuando la herida del sistema papal va a ser sanada, se la va a sanar Estados Unidos, el protestantismo apóstata, por medio de leyes que impongan la moralidad en América, específicamente el domingo como día de guardar. Y su herida de muerte fue sanada cuando Estados Unidos empodere la espada de la persecución para ir en contra del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. La herida del sistema papal ha sido sanada. Y se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, si la generación Z, que es la generación Laudato Si, la cual se está maravillando, está ayudando a que todo el mundo se maraville en pos de la bestia, se está congregando, ¿qué necesita estar haciendo la generación que ha formado en ella la imagen de Dios? Entonces, si el mundo se está congregando, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Pues también congregarse. Por eso Joel 2.1 dice: tocad trompeta en Sión, sonad una alarma, y en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En la serie de los 144.000 estamos yendo en profundidad sobre lo que significa la trompeta en Sión y sonar la alarma, que es básicamente la estructura que hemos tomado del estudio del pastor André Enríquez con relación a los 144.000. Sofonías 2.3: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Que seamos guardados en el día del enojo de Jehová, porque va a ser terrible, lo que viene es terrible, y pues por eso estamos entrelazando esta serie con los 144.000 enseñamientos, porque eso es básicamente lo que el pueblo de Dios va a estar haciendo. El mundo pagano, la generación Z, está uniendo a todo el mundo bajo la bandera negra del papado que tiene, de Satanás, perdón, que tiene símbolos solares de la luna, de las estrellas, o sea, adoración a Baal, adoración a las estrellas, y el pueblo de Dios tiene que estar bajo el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús, de la sangre de Cristo Jesús. Entonces viene la tormenta, pero en medio de ella está la señal de la promesa, el arco iris. ¿De cuántos colores? No de 6, sino de 7, porque el arco iris de 6 es del movimiento LGBT. Esto es Laudato Si, Apocalipsis 13 al 13-17. Esta fue una valla que estuvo exhibida de diciembre 2015 a marzo del 2016. Entonces, el pueblo de Dios no está ciego, sabemos que viene la persecución, y por eso es el charco de sangre detrás de Laudato Si 237. Entonces la vemos más cerquita acá, y este anuncio pues lo vieron muchas personas en ese tiempo. Dios permita que tomen una decisión cuando llegue efectivamente el edicto real del emperador romano actual. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los posteriores días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir. La tempestad de oposición e ira a aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 151 y 152. Entonces, ¿nos vamos a cruzar de brazos esperando la ley dominical? Tenemos que ¿qué? Trabajar fuertemente, agresivamente en poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. ¿Y cuál va a ser la causa de tempestad de oposición e ira?
pues la obediencia a la ley de Dios. Hay buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Qué va a suceder con estos poderes terrenales de la imagen de Daniel 2? El cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, la bestia terrible que sube del mar de Apocalipsis 13, Babilonia la grande, la gran ramera Apocalipsis 17, la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, el inicuo de 2 Tesalonicenses 2. ¿Qué va a pasar con ese poder? Daniel 2:44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Daniel 8:25, mas sin mano será quebrantado, y la visión de la tarde y la mañana que es dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Para qué días? Para estos días. Nos tocó. Este es el misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. El culto idolátrico centrado en el sol va a ser ¿qué? Destruido, y todas las naciones, todos los reinos de la tierra acabarán por ser destruidos. Esta es la piedra que destruye. Y esta historia continuará. Bueno, preguntas. Esta historia continuará. Vamos a terminar esta presentación. Una feliz semana para todos. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Aquí vamos a hacer una oración y pues vamos a resolver dudas acá. Que el Señor les acompañe. Amén. ¿Alguna pregunta? Claro, como el agua o como el petróleo.